Les comento que ya tengo habilitado grabar aquí en esta plataforma. Sin embargo, voy a hacerlo por la que tenía, para, digamos, asegurar que esta noche no tiene ningún inconveniente, ¿no? Tener su grabación a los que no pueden asistir. Entonces, para los que van llegando, que llegaron como 4 o 5 ahorita, la actividad acá no se ha calificado aún. Hay unos cuantos que se han calificado, pero la mayoría están por calificar. Esta noche pues se va a calificar con las observaciones, la retroalimentación, y con seguridad mañana, Dios mediante, tendrán su nota de actividad acá. Bueno, vamos a hacer la presentación. Bueno, entonces, en este encuentro de hoy vamos a hacer una disertación sobre los métodos que existen para recolectar información, las técnicas de recolección de datos en un proyecto de investigación. Ya en esta fase de recolección de datos, ya hablaríamos de la aplicación. Es la primera fase del proyecto de investigación, de la aplicación, ¿verdad?, del método que elegiste para llevar a cabo hasta el final todo este proyecto de investigación que has estado elaborando. Como les Profe, digo, como les digo, Roberto, ¿sí? buenas noches. ¿Estás de pronto presentando algo? Es que la pantalla... Perdón. Bueno, vamos a repetir. No estaba presentando. No estaba presentando. Es que me tiene Profe, un poco. una pregunta. ¿Usted está grabando? Sí, estoy grabando. Ah, porque... Sí, estoy grabando. Lo que no estaba era presentando. ¿Qué cosa? Bueno, entonces, Ah, listo, listo, profe, gracias. sí, señor. Compartir. Ay, bueno, vamos a mirar toda la pantalla. Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien, estimados estudiantes. Como les venía diciendo, bueno, aquí está. Vamos a verificar si en realidad estoy grabando. Así que estoy grabando. Y la presentación. Ok, gracias por haberme advertido. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a revisar cuáles son las distintas técnicas de recolección de datos. La manera en que nosotros vamos a aplicar instrumentos en nuestra metodología de la investigación para tener la información, esos datos que son inherentes a nuestra investigación, ¿no? Y se definen como todo ese conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar información. Entonces tenemos dos aspectos, dos palabras importantes: procedimientos y herramientas. Dentro de la metodología de investigación, ustedes saben que hemos explorado varias fases. La primera, cuando hicieron la actividad AK1, fue la idea de investigación, ¿verdad?, la propuesta. Cada uno hizo una propuesta. Después se escogió la mejor propuesta y se trabajó en las siguientes fases, que fue el planteamiento del problema, el objetivo general, específico y la justificación. Entonces, siguiendo el paso a paso, porque si hay algo pues que hay que respetar en la metodología de investigación, es la rigurosidad. Hay unas fases que hay que seguir, ¿verdad?, que hay que respetar, en las que hay que proceder, y en la cual en cada una de ellas pues tenemos un producto. Ya ustedes trabajaron hasta la parte de justificación, la venta del proyecto, vender el proyecto. ¿Por qué vas a hacer ese proyecto? ¿Es necesario y justo gastarse ese recurso en ese proyecto? Es la pregunta que nos debemos hacer en la justificación. Después hacemos, ¿verdad?, lo que llamamos el estado del arte, lo que es la revisión bibliográfica, la teoría, los conceptos, ¿verdad?, y las referencias.
Posteriormente, ¿qué sigue? Materiales y métodos. Otros lo definen como la metodología de ese proyecto de investigación. Traducido a otras palabras, cuando hablamos de método de investigación estamos hablando de la experimentación. Aplicar las herramientas y procedimientos que nos permitan recoger una información que nos va a servir para algo. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer un análisis y registrar unas conclusiones. ¿Ok? Y posterior a ello viene la etapa de publicación. Entonces ahí hemos repasado todas las etapas que uno debe seguir en la metodología de la investigación. Entonces, en esta parte de técnicas de recolección de datos, debemos tener en cuenta que esos datos pues nos dan unos resultados, y esos resultados los analizamos y al final sacamos unas conclusiones. Entonces es importante saber qué técnica, qué herramienta vamos a utilizar para la conveniencia de nuestro proyecto. Un ejemplo, el síndrome de Burnout. ¿Qué es el síndrome de Burnout? Aquellos profesionales de las diversas empresas que, digámoslo así, ya están como cansados de trabajar en la empresa, como desmotivados. Hay una serie de síntomas y signos. Desmotivación, ¿verdad? Es una persona que, digamos, hace las cosas por inercia, no porque tenga motivación, no porque tenga ganas de hacerlo. No encuentra, digamos, el aliciente para ir todos los días a ejercer su trabajo. Y Burnout, que es el autor de este síndrome, elaboró un instrumento de evaluación en los que él determina cuál es el nivel de ese síndrome que tiene ese empleado, ese trabajador. Entonces, cuando usted aplica esa herramienta, y esa herramienta es de tipo universal, esa herramienta la usa usted, la puede usar usted, es una herramienta que puede utilizarla. Vamos a buscarla aquí, permíteme un momentico. Es una herramienta que usted puede utilizar para cualquier estudio que se refiera a la motivación del empleado. Síndrome. Vamos a buscarla aquí. Si el internet, que está como pesadito hoy, otra vez, no lo permite. Ay, Dios. Bueno, entonces, esta herramienta, miren, no sé si la alcancen a ver, vamos a tratar de ponerla un poquito más grande. Esa herramienta está, digámoslo así, estandarizada a nivel mundial. Y lo que permite es medir, ¿verdad? Aquí están las preguntas. No sé si las alcancen a ver. Bueno, ahí están las preguntas. No sé si las alcancen a ver. Vamos a ver cómo lo pongo más. Un poquito de mayor tamaño. Bueno, se las voy a leer. Esto se fue para allá. El test de síndrome de Burnout. Ay, se me fue, al contrario, se me fue para otro lado. Vamos a ponerla más pequeña. Bueno, entonces hay una serie de preguntas. Fíjense que esto es un instrumento que está elaborado con 22 preguntas, en las cuales pues diagnostica si ese síndrome de Burnout en ese paciente es un síndrome leve, moderado o severo. Da esa clasificación. Entonces fíjense las preguntas que hace y que debe contestar el empleado. Entonces va desde 0 hasta 6, en donde 0 pues es la calificación mínima, y 6 la calificación máxima, y 3 la calificación intermedia.
y el empleado pues escoge de la manera en que se siente. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, entonces si está en un máximo de agotamiento califica 6, ¿verdad? Si de pronto no está tan agotado, no se siente tan agobiado, 3. O si está muy motivado, pues sería 0 o 1. Y así sucesivamente. Me siento cansado al final de la jornada laboral, me siento fatigado, comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes y usuarios. Creo que trato a algunos pacientes y usuarios como objetos impersonales. Bueno, esto está adaptado a la parte de salud, pero es un instrumento que se puede aplicar a cualquier organización. ¿Ok? Trabajo todo el día con mucha gente, es un esfuerzo, si lo piensa así. Trato muy eficazmente los problemas personales, me siento quemado en mi trabajo, creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de las otras personas, entonces él considerará si lo está haciendo positivamente o negativamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una serie de parámetros, de mediciones, que me dicen en qué nivel están estas preguntas. Una variable que es independiente, ¿verdad? Independiente, y esta es la variable dependiente. La pregunta y la medición de la pregunta. Entonces, esto es un test que está estandarizado y que cualquier persona en el mundo tiene el permiso de utilizarlo. Solamente tiene que, como buen investigador, referenciar este test que se inventó el señor Bourneau. Entonces, si yo aplico esta información a cada uno de los empleados, a la muestra, ¿verdad?, de esos empleados de la organización, yo tengo una serie de datos por cada empleado. Esa serie de datos me va a dar unos resultados. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Volvemos a la gráfica. La cantidad de empleados que se sienten emocionalmente agotados. Por ejemplo, esa estadística simple. ¿Cuántos empleados se sienten emocionalmente agotados? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos más o menos? ¿Verdad? ¿Cuántos no se sienten ni tan agotados ni tan motivados? ¿Cuántos empleados se sienten cansados al final de la jornada? Entonces usted va midiendo, ¿verdad?, estas variables, va correlacionándolas y usted obtiene un resultado. Esos resultados usted los va a analizar. Y usted va a sacar una serie de conclusiones. Por ejemplo, aquí en esta primera pregunta, me siento emocionalmente agotado. Si en la empresa hay 100 empleados y 80 le contestan 6, por ejemplo, la calificación de 6, que es la máxima, usted saca el porcentaje. El 80% de mis empleados se sienten emocionalmente agotados. Y así sucesivamente con todas las preguntas. Usted hace una correlación y saca las conclusiones. ¿Y entonces para qué me sirve a mí eso? Hombre, al empleador, pues para determinar o para buscar las causas de esa desmotivación de sus empleados. Porque bueno, si hay algo que es importante en la empresa para el empleador, es la utilidad que le pueda generar, ¿cierto? Pero también hay un recurso humano con potencial, ¿verdad?, que si no es motivado, pues le va a dar igual las cosas. En cambio, si usted tiene unos empleados motivados todos los días, con ganas de innovar, con ganas de hacer propuestas, con ganas de hacer su trabajo bien, pues obviamente eso se va a ver reflejado en los resultados de su empresa. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, debemos obtener unos datos, los cuales los vamos a procesar, los vamos a analizar, los vamos a someter a un proceso estadístico o bioestadístico y vamos a obtener unas conclusiones. ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos de recolección de datos? Cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Entonces, en la actividad científica
En la metodología existen múltiples y diferentes instrumentos estandarizados que usted los puede usar para una investigación suya. Por ejemplo, esta que estamos hablando, el síndrome de Bordeaux. Ese instrumento que ustedes acaban de ver está estandarizado con 22, 23 preguntas que hacen referencia a dimensiones, a diferentes dimensiones del empleado. Y pues, obviamente, pues, dependiendo del enfoque en el que has construido tu proyecto de investigación, así te servirán de sobremanera los resultados, o de pronto no te sirven. Entonces, por eso es que uno siempre debe limitar dentro del marco teórico los conceptos que tú tienes sobre tu proyecto de investigación. ¿Cómo lo vas a delimitar? Ya lo hemos dicho, en tiempo, espacio y lugar. Vamos de lo general a lo particular. Entonces, vamos a encontrar instrumentos que están estandarizados y que son de uso para la comunidad científica, que obviamente hay que referenciar, dándole los créditos al referenciarlo al que lo inventó. Y nosotros podemos crear nuestros propios instrumentos. Que para mí, pues, para mi concepto es más sencillo construir tu propio instrumento, debido a que tú vas a buscar lo que quieres buscar y vas a preguntar lo que quieres preguntar, no lo que de pronto en un instrumento estandarizado esté. Entonces tienes esa posibilidad de crear tu propio instrumento, obviamente que cumpla ciertas condiciones que vamos a mencionar aquí sobre cómo debes hacer las preguntas, ¿verdad? Si decidiste un instrumento de tipo encuesta o un instrumento que nada más haga recolección de datos. Nada más haga recolección de datos, no de preguntas como tal, sino recolección de datos. Por ejemplo, en el caso de la tesis de dengue que creo que les mencioné, que trabajamos, ¿cuáles fueron los instrumentos que utilizamos? ¿Cuál fue la base de datos que utilizamos? La que creamos a través de un instrumento que nosotros mismos realizamos, y fue recoger toda la información de 1200 pacientes sobre su recuento de plaquetas, su pruebas de función renal, de sus pruebas de su función hepática. Bueno, todo eso nos conllevó a concluir, uno, que hay un factor protector para no sufrir de enfermedad grave, como es ser un niño. El niño se complica menos que un adulto o que un anciano. Eso entre otras conclusiones. Entonces, esa serie de datos que usted va a recolectar a través de su instrumento tiene que ir enfocado a ese estudio que usted está planteando. Y bueno, esto es un concepto muy personal. Es más fácil elaborar tu propio instrumento porque sabes a qué información quieres acercarte. Sabes qué información quieres recolectar. Entonces, y no está pues supeditado a lo que otro instrumento diga o a lo que otro instrumento pida. En este caso del síndrome de Bordeaux que les acabo de presentar, pues es el instrumento estandarizado para que cualquier empresa aplique, ¿verdad? Y sepa qué es lo que piensan sus empleados. Por ejemplo, yo donde trabajaba antes, en una clínica privada de aquí, todos los años me aplicaban esa encuesta de síndrome de Bordeaux. Claro que ellos no decían que era el instrumento de síndrome de Bordeaux, pero entonces uno buscaba las preguntas que le hacían a uno y el instrumento de síndrome de Bordeaux y exactamente son las mismas preguntas. Entonces le estaban aplicando la encuesta de síndrome de Bordeaux a uno sin uno pues de pronto darse cuenta que era que están evaluando cuál es tu nivel de motivación en la empresa y cuáles son las causas de tu desmotivación. Entonces, como les digo, es más recomendable uno mismo elaborar su instrumento. Entonces, pero esos instrumentos deben cumplir ciertas condiciones.
Las principales son estas tres: que sea confiable, que tenga validez, ¿verdad? Y que tenga objetividad. Que no esté, bueno, la confiabilidad te la genera la forma en que aplicas el instrumento, cómo, en qué muestra vas a aplicarlo y cuáles son los criterios de exclusión y de exclusión para aplicar esa encuesta, si por ejemplo es una encuesta. Eso hay que tenerlo muy claro para generar confianza en que sí te sirve, que ese instrumento sí te sirve para medir lo que quieres medir. Que tenga validez. Bueno, esto se consigue por varios factores. ¿Cómo es válido un instrumento? Que un grupo de compañeros, un grupo de científicos, un grupo de la comunidad científica lo evalúe y diga: hombre, este instrumento te sirve, este instrumento no te sirve, tienes que cambiarlo, tienes que hacerle estos cambios. La objetividad. ¿La objetividad de qué depende? De que lo que estás pensando, de que cada ítem de ese instrumento corresponda a las leyes universales, que corresponda a lo que ya está demostrado y lo que ya está escrito. No es lo que digas tú, no es lo que digas tú, es lo que diga la comunidad científica. Entonces, volviendo al instrumento del síndrome de Burnout, fíjense, estas 22 preguntas hace referencia a la parte emocional, ¿verdad? A la parte de la realidad que ocupa este empleado y al contexto, a la parte del entorno, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces fíjense que se divide prácticamente en tres fases, en tres formulaciones de las preguntas, en tres maneras de formular las preguntas. Y bueno, no sé a cuántos de ustedes de pronto le habrán aplicado este instrumento de evaluación para ver cómo está la parte motivacional personalmente. Entonces, si usted se da cuenta, para que vuelva y lo mire, son las mismas preguntas que a todos nos hacen todos los años. Y son instrumentos que toda empresa está obligada por ley a aplicar en sus empleados, ¿no? Para tener pues la información de cómo está la parte motivacional y pues generar estrategias para que el empleado pues en el empleado se genere la motivación de ir a trabajar, de hacer las cosas bien. Es lo ideal. Entonces, para que un instrumento sea útil, tiene que tener estas tres condiciones para que la ciencia te lo pueda aceptar. Y bueno, tenemos diferentes fuentes de recolección de datos, como son la fuente primaria, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Fuente primaria, la observación directa. Los experimentos que se hayan realizado y que sean parecidos a lo que tú estás investigando. Las encuestas, quizás uno de los instrumentos más utilizados durante el desarrollo de un proceso de investigación. Las entrevistas, los cuestionarios, los tests y pues las evidencias fotográficas. Eso en cuanto a fuentes primarias. Aquí hacemos lo que se llama la investigación de campo. Usted mismo, como científico, como investigador, aplica su instrumento, ¿verdad? Obtiene las respuestas, obtiene una base de datos, unas variables susceptibles de medición y hace un análisis de esas variables que acabo de medir utilizando la estadística. Y usted saca unos resultados. Entonces, cuando yo tengo la información de primera mano, o sea, yo soy el que lo tengo esa fuente primaria. Las fuentes secundarias, lo que yo investigo a través de recursos bibliográficos.
los artículos de revisión en revistas indexadas, obviamente revistas serias, ¿no? Revistas reconocidas, libros de autores reconocidos también, otros documentos como las cartas, películas, diarios, videos, la parte estadística. Aquí pues ustedes saben que a nivel nacional hay una oficina que maneja todas las estadísticas del país, en salud, en la parte financiera, en la parte geográfica, ¿verdad? En la parte de la población. Los censos y expedientes, que es una información muy estadística, es una información que tiene que ver mucho con la parte estadística. La encuesta, bueno, como yo lo decía, es el instrumento más destacado de este método cuantitativo. Ustedes saben pues que hemos enfocado nuestros trabajos a la parte de el método cuantitativo. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos una muestra en una población, digamos la población de Montería, Sincelejo, 40.000, 50.000 habitantes. Queremos un estudio en donde vamos a aplicar una encuesta. Entonces, lo ideal es que esa encuesta se aplique a los 40.000 habitantes, ¿cierto? Tenemos la universalidad ahí. Pero estadísticamente está demostrado que con una muestra que tú tomes de esos 40.000, pues ya es representativa, y hay que saber sacar la muestra también. La fórmula para sacar la muestra. Entonces, de esos 40.000, pues no vamos a con los 40.000, sino vamos a ponerle 2.000, 5.000, dependiendo de cómo calcules la muestra. 5.000 vamos a poner. Aplican la encuesta, ¿verdad?, a esos 5.000 sujetos. Y pues la tendencia estadística que te dé el análisis de esos datos, pues se puede decir que es representativo de esos 40.000, que es la población total. Ventajas de la encuesta. Bueno, es la que la mayoría de los investigadores utilizan. Y porque es más fácil obtener información en cualquier tipo de población. Está estandarizada esta encuesta de síndrome de Borno que ustedes vieron por allí. Las 22 preguntas se le aplican a todos los empleados de la empresa, a los 100 empleados de la empresa. Puede permitir obtener información sobre hechos del pasado de los encuestados. Obviamente, si tú preguntas esos hechos dentro de la encuesta. Genera gran capacidad para estandarizar datos. Bueno, entonces, si estandarizamos las preguntas y se las aplicamos a todos, pues obviamente los datos van a estar más uniformes, más acordes, más estandarizados. Y esto facilita el análisis estadístico y las conclusiones que usted pueda sacar de la aplicación de la encuesta. Es rápida, en poco tiempo se puede reunir una gran cantidad de información y relativamente económica. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que tenemos las herramientas de las redes sociales. En el WhatsApp, por ejemplo, podemos aplicar una encuesta. En los formularios de Google podemos configurar una encuesta, compartir el link y bueno, las personas que deseen contestarla, pues ahí llenan la información. Entonces, hoy en día pues es mucho más fácil y mucho más rápido adquirir esa información cuando usted utiliza la encuesta como herramienta. Una pregunta, ¿siguen allí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, sí, porque a veces pienso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer o alguna recomendación o algo que quieran aportar?
Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Profe, esa encuesta uno entonces la podría, o sea, de todas maneras, como usted decía al principio, tener pues como la referencia de que hay una base principal que es la original, ¿cierto? Sí, Esa. Pero claro. entonces yo esas preguntas las puedo acomodar a cualquier ámbito, o sea, no solamente Sí, nivel, aquí, nivel, nivel grupo personal pues de la empresa, sino digámoslo en cualquier ámbito, mejor dicho. sí, lo ventajoso de encuestas como esta, del síndrome de Borno, es que usted la puede ajustar y la puede modificar sin que pierda, obviamente, esto que hablamos anteriormente, confiabilidad, validez y objetividad. Usted la puede modificar, pero teniendo en cuenta estos tres aspectos para que sea legítima. Estos instrumentos son estandarizados, ¿sí? Pero eso no quiere decir que usted de pronto quiera enfocarse de pronto a un aspecto más importante o que considere más importante en la aplicación de esta encuesta. Profe, buenas Hay, noches. hay algo, perdón, ya le termino la idea y ya le permito la... Hay un tema que es, bueno, pero entonces si yo modifico esta encuesta, ¿cómo me la validan? Ustedes saben que hay pares académicos, que son investigadores también. Te somete esa validación a esta gente que está reconocida como pares académicos y ellos le dicen, hombre, sí te sirve, hombre, no, no te sirve. Sigue adelante, quien me iba a hacer la pregunta. Sí, profe, una pregunta. Sí, Hay empresas que se especializan solo en encuestas, ¿sí? sí. ¿Cuál es el éxito de una encuesta? Bueno, lo principal que en la aplicación del instrumento, porque cuando usted le hablan de ficha técnica, ¿se acuerdan de, todo, de eso cuando nos dicen en la televisión, la ficha técnica es esta? Entonces muestran el instrumento, cada una de las preguntas que se realizan. Lo primero es que cumpla, que ese instrumento con el cual usted va a realizar la encuesta cumpla estas tres condiciones. Segundo, que la muestra a la cual usted va a aplicar ese instrumento sea representativa. ¿Y cómo sé que es representativa? Pues eso depende de la población total y de las características que usted quiera aplicar para su estudio. ¿Ya? Ustedes saben Profe, que en las encuestas cuando van hablan de los candidatos a algún cargo político, a algún cargo público, siempre ellos delimitan, ¿no? Edades entre tanto y tantos años, sexo masculino, femenino, eh, y, y el tema es que las preguntas tienen que ser muy claras, no puede prestarse para respuestas eh, dicotómicas, o sea, ni sí ni no, tiene que ser sí o no. Y como les digo, saber a qué muestra, o sea, y que la muestra sea representativa. Dígame. profe, esa muestra que usted dice que es representativa, ¿hay alguna estandarización donde me indique del total de la población, Sí, este porcentaje es la muestra, digámoslo así? sí señor, hay maneras de calcular muestras. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Oyó? Sí, hay, dependiendo del estudio que usted vaya a realizar y de la metodología del mismo, pues hay maneras de estandarizar la muestra. O sea, ¿cómo sé yo qué muestra voy a tomar de, digamos, de 10.000 individuos, de 50.000 individuos, como lo dije? Sí hay maneras de calcularlo. ¿Ya? Sí hay maneras de calcularlo. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Pero sí, Ok. estadísticamente usted tiene la posibilidad de usar, bueno, no es una fórmula ni dos, son varias fórmulas dependiendo del método, de la metodología que usted va a utilizar para ese estudio. Pero sí hay maneras de tomar o de calcular la muestra. ¿Vale? Sí existe bueno, no una, ni dos, ni tres, hay varias fórmulas para hacerlo, hay que adaptar la fórmula al tipo de proyecto que usted va a realizar. Entonces, eh, para el éxito de la misma, pues
cumplir con estos requisitos. Y bueno, y como les digo, el enfoque hacia la muestra a la cual se va a aplicar la encuesta ya validada. Bueno, desventajas. Bueno, dice que no permite analizar con profundidad temas complejos, dificultades para establecer relaciones causales, no toma en cuenta los factores contextuales que pueden interferir en la respuesta del sujeto. Bueno, refiriéndonos a esta última, es cierto, porque digámoslo así, este sujeto, esta persona a la cual le va a aplicar la encuesta, pues hay muchos factores que van a incidir sobre si la va a responder de manera adecuada o si no la va a responder de manera adecuada. El estado de ánimo, o de pronto no esté en disposición de responder la encuesta, y así sucesivamente, o que le parece muy larga y no la termine de contestar, o otra cosa, que se aplique la encuesta a una persona y vamos a ver que la contesta a otra. Ya, hay que tener seguridad de que a quien se le está encuestando sea la persona a la que se le aplique esa encuesta, y no otra persona que de pronto el encuestado, el que estaba de titular, ponga a responder. Ya. Ese es el riesgo que se corre con esas encuestas hechas por las redes sociales. Bueno, sin embargo, hay maneras de controlar eso. Hay maneras de controlar eso cuando hacemos una encuesta en redes sociales. Por ejemplo, yo que soy docente, a veces nos dan una encuesta de, digamos, de un nuevo programa, o de una propuesta de un nuevo programa de la universidad. Entonces ahí nos preguntan qué nos parece, o qué proponemos. Y ese link solamente pues lo comparten entre el grupo de docentes. Bueno, es una manera de controlar. Pero sí, tiene mucha razón en decir esto, que no se toma en cuenta los factores contextuales en que se mueve el individuo que va a contestar. Dice, dificultades para establecer relaciones causales. Bueno, siempre nosotros pues tratamos de buscar una causa y un efecto, ¿verdad?, en estos estudios de enfoque cuantitativo. Y pues depende mucho de cómo diseñas la encuesta. Depende mucho de cómo ese diseño va a conducir hacia esa respuesta, a esa solución del problema que usted quiere. ¿Ok? Entonces, en esa parte pues sí, estoy más de acuerdo en esta última. Bueno, hay una parte en la elaboración o en la aplicación de los instrumentos que es la representatividad estadística, y va en acorde a lo que el compañero preguntó sobre cómo calcular la muestra a la cual se va a aplicar el instrumento. Tiene que cumplir la condición de que sea representativa, y por eso es que hay maneras de calcularla. 20.000 individuos, una muestra, voy a coger una muestra de 1.000. Allí entran otros factores como son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Qué son los criterios de inclusión? Pues las condiciones que cumplen a esas personas a las cuales le voy a aplicar el instrumento que delimita el estudio. Por ejemplo, en estas encuestas de los políticos, ¿verdad?, delimitan, por ejemplo, por edad, de 18 en adelante, porque sabemos que de 18 hacia atrás no pueden votar, no votan, ¿verdad? Es una delimitación. Y las preguntas como tal tienen que ser de una respuesta que no propicie, digamos, términos ambiguos, dicotómicos. Tiene que ser sí o no sabe o no responde, en ese tipo de encuestas. Entonces, esa representatividad de la muestra es la que le da la validez estadística. ¿Por qué le da validez estadística? Porque representa a una población.
ese pequeño grupo llamado muestra representa las tendencias de toda la población, de todos los elementos, todo lo universal. Entonces debe cumplir una serie de condiciones en la cual, ¿verdad?, todos esos resultados se pueden extrapolar y se pueden generalizar a la población en general. Entonces, este tipo de encuestas de representación estadística ERR se utilizan para investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces, precisan, miden y cuantifican opiniones u otras variables. Hay otras que son las no representativas, o sea, las que, digámoslo así, se aplican no teniendo en cuenta una muestra o no cumpliendo condiciones o delimitando la investigación, y lo que sirven es para mirar qué tendencias hay, profundizar ideas y recoger opiniones, pero que no son extrapolables a la población en general. Entonces, hay una condición que cumplen tanto las encuestas estadísticamente representativas y las no representativas. Y aquí lo dice muy claramente. En la estadísticamente representativa, o sea, esa que tiene en cuenta la selección de la muestra y el tamaño muestral, se determina probabilísticamente. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, existe una fórmula que me determina la probabilidad de aplicar ese instrumento en esa población, en esa muestra determinada. ¿Cómo se selecciona la muestra? Probabilísticamente. Recuérdenlo, hay una fórmula para el diseño de la investigación que usted va a realizar. En cambio, y por eso se llama estadísticamente representativo. ¿Por qué? Porque lo que se concluye aquí se puede extrapolar a la población en general. Son datos que se obtienen y que estadísticamente se puede decir, bueno, esta población cumple esta condición porque en esta muestra evaluada se pudo analizar tal cosa. Dígame. Profe, hay lo que nos está diciendo, bueno, hay estadísticas que miden de pronto proporcional de la gente, ¿sí? Estadísticas de datos en cuanto a cantidades, ¿sí? Y hay estadísticas que no, o sea, de pronto no miden como para el servicio al cliente, porque pues hoy en día se ha visto que la mayoría de empresas, una vez termine de hablar con cualquier operadora o cualquier empresa, bajo una estadística miden es la calidad del servicio. O sea, y si sí, está acorde de si la información fue precisa, si fue resuelto su problema, digámoslo por ese lado, de esa clase de estadística. pero fíjate que ese término cualitativo se convierte en número, porque te dice, si cumplió, digamos, con la diligencia, cuando te hacen la encuesta al final, cuando llamas a un banco, por ejemplo, si cumplió si le resolvieron su caso, entonces califique de 1 a 5, te da un número, te da una variable, que te permite decir, hombre, no se cumplió, o se cumplió de manera parcial, o sí se cumplió completamente. Sí, siempre va a terminar en un dato numérico. Sí. Sí, Okay. Exacto. Y es más fácil así. Por eso yo, si ustedes se han dado cuenta, mi tendencia es la investigación cuantitativa, con el respeto del que quiera pues hacer una investigación de enfoque cualitativo. Porque es medible. Es que aquí está la. Es preciso, aquí están los términos. Es preciso, es medible y es cuantificable. Usted, en una encuesta que le hace los bancos le hacen una encuesta a los usuarios y él saca una estadística, hombre, estos asesores tengo que capacitarlos más o qué sé yo, dependiendo de si ese resultado les dio en que el usuario no esté contento con la atención de ese asesor. Eso le ayuda a tomar decisiones.
¿verdad? Es correcto. Profe, una pregunta. En dado caso, ¿se puede haber la posibilidad de que se puedan realizar ambas investigaciones? Me refiero a cuantitativa y cualitativa. Pues en la metodología de investigación sí la define en May, no sé, bueno, no fue en este curso, fue en el curso de investigación, ciencia y tecnología. Sí, ahí hay hay un método que reúne las dos características, que es el estudio de casos. Es el que describen. ¿Y qué es el estudio de casos? La investigación cualitativa, más que todo, se enfoca a grupos poblacionales, digamos a una colonia, a una tribu. El enfoque de lo que he visto en el tema de ese tipo de investigación cualitativa es la mayoría de estudios, grupos poblacionales. Por eso es que este tipo de investigación es más acorde con áreas de las ciencias sociales, de las ciencias lingüísticas, de las ciencias humanas. ¿Ya? Se enfoca a grupos poblacionales y cuando hacemos un estudio de caso quiere decir que dentro de ese grupo poblacional, dentro de esa tribu, dentro de esa colonia, dentro de esa etnia, haya comportamientos atípicos. ¿Y cómo entra la investigación cuantitativa ahí? Bueno, coge todos esos comportamientos atípicos y los convierte en números. ¿Ya? Y es, pues, digámoslo así, una manera mixta de usar los dos enfoques de investigación. Pero es en ese caso, en el estudio de casos. Sí se puede hacer un estudio mixto y el enfoque realmente es el estudio de casos. Bueno, ¿qué más sería? Vamos a dejar allí 7:51. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, tamaño muestral. Aquí, pues, para dar digámoslo así, una base de cómo medir una muestra, ese tamaño muestral. Dentro de las estadísticas, de las encuestas representativas, el tamaño muestral está dado según la teoría de las probabilidades. Entonces va a depender, esa muestra, ese tamaño muestral, va a depender de la población total. Y fíjense, aquí incluyen unos parámetros: el porcentaje de error máximo aceptable y el nivel de confianza. No voy a entrar en bioestadística profunda en estos momentos, ya tocará para el próximo capítulo. Esto es la manera de cómo considerar usted sacar ese tamaño muestral, sacar su número de pobladores o de pacientes o de usuarios de una población total, teniendo en cuenta esos factores. Tiene que conocer cuántos son en total los elementos de esa población, el tamaño universal, y teniendo en cuenta el porcentaje de error máximo, que es una fórmula aceptable, y del nivel de confianza, que es el mismo intervalo de confianza. En estadística se acepta que ese nivel de confianza sea mayor o igual al 95%. Es decir, que toda la información que probablemente usted genere lleve ese porcentaje de verdad, de realidad. Usted ve de pronto un artículo científico de cualquier área, de enfoque cuantitativo, y que tenga una muestra y que tenga una población,
Y usted siempre va a conseguir o va a encontrar ese término, nivel de confianza, intervalo de confianza. Que la información, la información real, que la información demostrada sobrepase el 95%. Para decir, hombre, esto es verdad lo que usted dice. Estos son los elementos que se tienen en cuenta para sacar la muestra. En las otras encuestas estadísticamente no representativas, pues ellos no tienen en cuenta el tamaño muestral, simplemente aplican el instrumento sin determinar la muestra. Bueno, entonces la cantidad de encuestados depende de diferentes factores. La cantidad de encuestas que realmente se pueden hacer. Aquí les digo algo pues que me pasó cuando yo empecé a hacer la recolección de la muestra del tema de dengue. Bueno, cuando eso la muestra que recogimos fue de, bueno, eran 10.000, la calculamos para 1.000 pacientes atendidos durante el año 2020 a 2022. Bueno, se nos presentó la dificultad de la pandemia y la tuvimos que hacer de manera telefónica, aplicar el instrumento de manera telefónica. O sea, yo le tenía que hacer las preguntas grabadas, porque entre otras cosas usted tiene que pedirle al paciente el permiso cuando se trata de estudios que tienen que ver con la parte de salud y de revisión de historias clínicas. Hay que pedirle el permiso de revisar la historia primero. El paciente te da el consentimiento o no te lo da, y eso se convierte en un criterio de exclusión. Pacientes que acepten o den el consentimiento de revisión de la historia. El que te dice que no, ni modo, no puedes hacer nada porque te metes en un problema. Entonces tocó hacerla de manera telefónica, pedirle el permiso de manera telefónica, que quedara grabada esa entrevista, esa encuesta, y hacerle todas las preguntas que necesitamos para este estudio. Eran como 10 preguntas. Entonces hubo de todo, ¿no? Pacientes que no te decían que querían dar el permiso, y entonces tú los llamabas nuevamente, que lo iban a pensar, y lo llamabas 3, 4 veces y total que nunca contestaron la llamada, ni te dieron el permiso, ni no te lo dieron. O sea, no fueron serios en contestar. Como 3 o 4 me insultaron. Me dijeron de todo, ¿no? Que ¿usted quién es? Usted siempre es difícil, porque una encuesta por teléfono, pues cualquiera pues puede pensar que es un fraude, que te quieren engañar, bueno, lo que sea. Todo lo que pasa hoy en día pues con la parte de la comunicación. Bueno, entonces encuentras esas barreras en la aplicación del instrumento, y todo eso hay que contarlo en el trabajo. Las limitaciones que tuviste al recolectar la información, y los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Naturaleza de los encuestados. ¿Cuántos potenciales encuestados existen? Obviamente, pues, ¿qué te lo dice? La muestra que escogiste, la muestra que calculaste, ¿cierto? De esos que no pudiste encuestar por X o Y motivo, eso tienes que decirlo. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu proyecto? ¿Qué encontraste? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? ¿No? Y dentro de esos criterios de exclusión debes mencionar estas trabas en tu aplicación de la encuesta. Que el paciente no contestó, que no dio el permiso para revisar su historia y hacerle no dio el permiso para hacer la encuesta. ¿Ya? Los que me insultaron, no les podía decir más nada porque no podía ponerme yo a pelear con ninguno. Entonces, no, tranquilo, yo no lo molesto más y listo, no hay problema. Así como hubo personas pues, que tuvieron toda la amabilidad de contestar. Entonces, esa es la capacidad, ¿verdad?, operativa de esa recolección y análisis
la naturaleza de los encuestados y qué tan complejos son los datos necesarios de recolectar. Si usted va a aplicar una encuesta, que sea lo más sencilla posible, que se la entiendan, que se entiendan lo que se va a responder. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta en la aplicación de este instrumento. Bueno, ya los dejamos hasta allí. En la próxima pues vamos a hacer un análisis de cómo se calcula el tamaño muestral. Y bueno, ya saben que Profe, no buenas solamente noches. ya saben que Qué pena con usted. Sí, ya un momentico. Qué pena, profe, qué pena con usted interrumpirlo. Espera un Una momentico, cosita que- déjeme terminar y ya me pregunta, sí. Ya termino la presentación y ya todo lo que quieran preguntar. Bueno, Dale, entonces ya saben que no solamente la encuesta, y quise pues profundizar en el tema de la encuesta porque es la más usada, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta pues las ventajas que presenta, las desventajas que también tiene y las experiencias que yo también pude tener al aplicarla, ¿verdad? Entonces se van a encontrar con barreras, se van a encontrar con tropiezos, pero eso es natural es normal que se presente en la aplicación de su metodología de la investigación. La próxima semana miramos cómo se calcula el tamaño muestral y complementamos pues con la unidad 7 de la otra semana. Ahora sí, dígame, voy a dejar de grabar aquí.